¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto saludarte en esta noche para conversar, ¿verdad? De nuestra lección número 5, titulada ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? ¿Qué te parece si haces una oración para empezar Claro que esta sí, me plática? parece muy bien. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Nos das la oportunidad de estar aquí conversando un poco sobre la lección en esta hora, Señor. Queremos pedir tu dirección y tu compañía, pero sobre todo que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender y comprender el mensaje que tienes preparado en esta lección para cada uno de nosotros, Señor. Y que por favor podamos compartirlo con aquellas personas que más lo necesiten. Acompáñanos porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ismael. Bueno, el Salmo 137, 4, que es el versículo, ¿verdad? Así De es. memoria, está cortito, muy bonito. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? ¿Qué te ha parecido el contexto del título de esta lección? Muy interesante, pastor. Pareciera, ¿no?, que es difícil cantar cuando todo está en tu contra. Y más cuando está en tu contra y no estás en tu ciudad, pues en tu casa, pues. Bueno, Me recuerda un poco a mí, ya que pues yo no soy de aquí, yo no nací aquí, yo no crecí aquí. Sin embargo, pues hasta aquí yo puedo decir que Dios nos ha ayudado. sí, yo creo que esta lección está hecha o preparada para encontrarnos con nosotros mismos, porque sin duda tú y la mayoría de los seres humanos hemos pasado por problemas difíciles, situaciones complicadas, donde parece ser que Dios no está, o que está dormido, o Exacto. que se fue de vacaciones, O como dicen, que no escucha. que no escucha. Entonces esta lección nos está llamando a la reflexión, ¿verdad? Sí, ¿Cómo cantar alabanzas al Señor? Y el salmista es una forma de reclamarle a Dios o preguntarse por qué Dios pasan estas cosas. La lección está hablando del mal. Vamos a empezar por esa parte, ¿verdad? En un mundo bueno que Dios creó perfecto, ¿cómo el mal se introdujo a este mundo que Dios lo creó perfecto? Dice su palabra que Dios lo creó perfecto. Fíjate con el propósito de Satanás al destruir a la raza humana. No tenía el propósito Satanás de destruir las flores o los animales. Claro que esa es la consecuencia del pecado. Pero el propósito final de Satanás es deshacer en nosotros exacto. la imagen de Dios, porque fuimos hechos a su imagen. Y entonces el mal está muy arraigado, ¿verdad?, en la vida diaria, aún en la vida del cristiano. En cada parte lo vemos, ¿no? En cada paso que nosotros damos. Simplemente yo lo veo cada que salimos a las calles, ¿no? Salimos sin la certeza de que vamos a regresar de entrada. Puede pasar algún accidente, puede pasar algún problema, puede surgir y pues simplemente ahí quedamos, ¿no? Si lo vemos de esa parte humana, pero hay que verlo también de la parte espiritual donde tenemos un Dios en el cual debemos de confiar, debemos de estar siempre pensando en que Dios está a cargo de todo. Sí, porque fíjate cómo lo narra aquí el autor de la lección. ¿Cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? O sea, tengo este problema, tengo esta situación difícil. ¿Cómo Dios me vas a ayudar? ¿Dónde estás? Mira, ¿qué puedo hacer para confiar en ti? Y esta lección pues está marcando la pauta para que nosotros podamos entender a través de los salmos que hay solución a cualquier situación difícil, que no debemos de perder la fe,
que no debemos de estar tan agobiados cuando no hayamos respuestas. El mal está terrible, ¿verdad? Los malos progresan y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué exactamente? Porque ellos sí progresan y no. Y yo no. Si yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago el otro. Yo estudio la Biblia. Exactamente. Y el salmista está apuntando a esto, ¿verdad? Lo que estamos estudiando esta semana es viendo cómo un mundo bueno fue invadido por el mal. Y cada vez la cosa está más fea. Y cada vez el mal se apodera más. Aún de los cristianos buenos siempre viene la duda. ¿Y dónde estás, Dios? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué aquel sí? Es un mundo de pecado. Exactamente. Y bueno, lo que nos lleva a esta lección es de que sobre todas las cosas confiemos plenamente en nuestro Dios. A pesar de que, lo dice ahí el salmista, ¿no? Estemos rodeados de pura maldad, estemos aparentemente solos, debemos de seguir confiando en Dios. Vamos a ver en esta lección, no sé si aquí vienen un par de ejemplos muy, muy clave y muy rápidos que vamos a tocar. Ya adelanté un poquito. Pero yo creo que son importantes para nuestra fe, ¿verdad? Claro, vamos a verlos también. Pero mira, vamos a tratar de responder estas preguntas a lo largo de este conversatorio, ¿verdad? Sí. ¿Qué tensiones experimentas frente al mal? ¿Cómo conservar la fe durante tiempos difíciles? ¿Dónde debemos buscar respuestas cuando nuestra fe en Dios es puesta a prueba? Y finalmente, ¿cómo responder la pregunta tan común sobre el mal en un mundo creado sostenido por un Dios de amor? Qué desafío, ¿no es cierto? Qué desafío tratar de responder estas preguntas que a través de los salmos, al hablar del mal, pues parece que no tienen respuestas. ¿Por qué no vemos estos ejemplos que tú hablabas? Claro que sí. El primero de ellos lo vamos a encontrar, pues, el más conocido, ¿no? Con Job. Job, pues ambos sabemos que era un fiel siervo de Dios y lo dice la Biblia. Apartado del mal, temeroso de Dios. Y yo creo que él es nuestro mejor ejemplo que podemos encontrar. Tenía hijos, tenía ganado, tenía criados, camellos, infinidad de riqueza que pudiéramos nosotros obtener. Y al final solo se quedó él solo. Inclusive hasta una parte de la mujer, ¿no? Donde le menciona que su esposa le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. O sea, ¿qué más quieres, no? Y ahí lo vemos que él prácticamente estaba solo. Y aún así dijo, has hablado mal, has hablado como cualquier mujer, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y a lo que voy es que él fue fiel a Dios, mantuvo a pesar de eso su integridad. Y la lección, bueno, la Biblia menciona cómo Satanás le reclama a Dios. Pues sí, Job, está bien porque todo le das, pero a ver, Quítale, a ver si es cierto. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, está bien, hazlo. Y a veces puede pasar eso en nuestras vidas. Cuando nos encontramos con Dios, dice su palabra que no ha venido a traer paz sino espada. Y cuando tú luchas por que las cosas vayan bien, Satanás ahí está. Exacto. Listo para, a ver, que se arrepienta, que no prosiga. Mira, ya se bautizó, pues ahora le voy a poner el pie para que no siga adelante. Y a veces hemos visto cómo el mal ha triunfado sobre algunos hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esas cosas? Porque no confían en Dios. Porque no falta fe. Dios no ha prometido quitarnos las aflicciones, pero ha prometido estar con nosotros en ellas. Exactamente. O sea, el mal va a imperar siempre. Satanás está listo para deshacer en nosotros su imagen, que nosotros nos arrepintamos, que nos va a poner pruebas, dificultades, tentaciones. Y si nuestra fe no está firme, pues
fácilmente vamos a caer. Indudablemente el salmista dice aquí, reconoce que los pecados del pueblo corrompieron la relación del pacto con Dios. O sea, nuestro mismo mal hace que Dios se aleje de nosotros. Porque, ¿sabes? Yo he entendido que Dios es un caballero y que si no quieres adorarlo, pues no te va a obligar. Exacto. No te va a obligar. Pero eso hace que las bendiciones de Dios pues no lleguen. También. Pero casos como el de Job, donde el hombre era fiel, pues es una clara demostración de que Satanás está interesado en tomarnos a como de lugar. Exacto. Y lo que me encanta de la historia de Job es cómo al final Dios se muestra. Dios tiene el control de todo y al final le dice, pues sí, pasó las pruebas, pasó la tentación, tienes todo de vuelta. Y vaya que tuvo su momento de duda. Sí. Cuando dijo, ay, pues sí, ¿qué pasa? Pues ya, Señor, ya me quiero morir. Porque que he hecho mal y no he hecho nada mal, al contrario. Al contrario, ¿verdad? Y de igual forma nosotros, al igual que Job, estamos a esa expectativa de decir, ya, no puedo, ¿no? Ya, Señor, mejor quítame la vida. Pero recordemos esto, y aquí en Salmos nos lo dice también, cuando vienen las pruebas, vienen las aflicciones, y llegamos a tal punto de querer morir mejor, hasta el punto del Seol, así lo menciona en la lección, Dios, a pesar de eso, tiene el control. Y a pesar de que estemos ahí, debemos de confiar en Dios. Claro que sí. Qué importante es entender, dice el significado, Elena G. White lo expresa así: el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. O sea, si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, pues vamos a demostrar que a pesar de que el mal existe, hay una respuesta. A pesar de que el mal está ahí buscando a quien devorar, Dios al final tiene una solución para nuestras vidas. Quizás no va a ser la que nos guste, quizás no va a ser la que tú esperas, pero es la respuesta de Dios a la inquietud de cómo resolver el problema. Y el problema pues solo se resuelve confiando plenamente en Dios. Las pruebas que vienen, las pruebas que se presentan, los conflictos que aparecen. Y ha habido un sinfín de casos y historias que yo he conocido de hermanos que han pasado dificultad por guardar el sábado, que han pasado dificultad porque se quedaron sin trabajo y problemas familiares. Y los que se han mantenido firmes siempre han salido adelante. Así es, de igual forma yo también he escuchado varios testimonios de hermanos y me ha tocado verlos cómo viven esas pruebas y he visto personas que se quedan literal sin trabajo, sin casa, sí, sin nada, pero veo su confianza en Dios y veo que siempre están atentos a escuchar su voz y a pesar de eso Dios les responde. Donde pareciera que no está Dios, les responde y a su tiempo. Y a su tiempo, sí. Y Dios le da todo cuanto se necesita. Sí, porque en estos momentos difíciles, otra pregunta que viene aquí es, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no te manifiestas, Dios? El salmista está como que reprochando a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no estás? Mira, tengo esta necesidad. ¿Por qué no estás? Y pareciera que Dios no está, ¿verdad? Es correcto. Pareciera que en cierto tiempo Dios nos deja solos y que no escucha nuestras oraciones. Pero a pesar de eso, Dios sigue estando ahí. Dios se sigue manifestando. Porque podemos estar mal o podemos estar peor, si lo vemos humanamente hablando. Fíjate que yo me he preguntado esta cuestión que pues, ha traído a mi mente tratar de encontrar una respuesta. Sabemos que ahí está el mal, dice la lección, que el mal progresa. Y luego nosotros pues nos alejamos de Dios. Y al alejarnos de Dios, pues las bendiciones de Dios no llegan. Entonces es como un círculo vicioso, ¿verdad? Exacto. Si yo no confío en Dios, ¿dónde está entonces mi fe? Porque la fe no es un asunto que Dios nos da, es un asunto de relación, es un fruto
del Espíritu, es esa confianza que debemos de tener. Pero cuando nuestra fe es débil, pues nos alejamos y las consecuencias de eso, pues es nuestro propio mal. Y luego le andamos reclamando a Dios. Qué extraña relación, ¿verdad? O sea, yo ando mal y sigo mal y eso hace que pues Dios no me dé bendición. Yo mismo estoy acarreando mi propio mal y luego me pregunto, ¿dónde estás, Dios? Exactamente, ¿no? O luego, como dijimos a un principio, vemos que, no sé, el amigo, el vecino que no va a la iglesia prospera y prospera hasta más que nosotros, ¿no? Y en ese momento decimos, ah, caray, pues si yo voy a la iglesia, yo confío en Dios, yo hago esto, ¿por qué yo no prospero? Pero realmente no es que no prosperemos, es que tal vez no le pedimos a Dios como se debe, o tal vez Dios nos escucha y nos da solamente lo que necesitamos para afrontar las pruebas y las dificultades. Porque si nos da de más, puede que tengamos algún mayor problema, ¿no? Alguna dificultad mayor. O inclusive, como dice el salmista, que nos alejemos de Él, ¿no? Y Sí, hagamos ese círculo vicioso que no debemos de hacer. sí. Por eso este asunto debe ser con ayuno y oración, porque Dios está ahí, ¿verdad? Dios no falla en sus promesas. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en su infinito amor. El Salmo 77 nos da esta experiencia de vida, porque Él es amor. El Señor actúa en el momento que nosotros confiamos plenamente. No nos deja solos. Caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero ¿qué cosa? A ti no llegará. Y esa confianza que el Salmo 77 presenta cuando lo leemos, pues nos da fortaleza, nos da ánimo, nos proyecta para ser mejores hijos de Dios. ¿Tienes otro ejemplo en mente? Sí, se me viene a la mente el ejemplo de Daniel y, bueno, sus amigos de Daniel. Los jóvenes hebreos. Exactamente. Bueno, los tres en el horno y Daniel en su momento él solo, ¿no? Estaban, pues como bien lo dice la lección, en una tierra extraña que no era su tierra. Estaban lejos de todo lo que pudieran haber conocido y sin embargo prefirieron en este caso sus amigos de Daniel, prefirieron la muerte antes que adorar a Y un qué Dios que no difícil, era ¿verdad? su Dios. Ya estaban ahí, ya iba el cerillo o el fuego y no pasaba nada. Tuvo que arder todo eso. Y a pesar de ellos no flaquearon. Así es, Dios estaba ahí y a pesar, inclusive digamos que en su lecho de muerte, porque es lo último que iban a hacer. Si no adoraban a la estatua, no iban a poder estar, no iban a sobrevivir, perdón. Y pues no lo hicieron. A pesar de que ya era lo último, decidieron mejor sacrificarse antes que adorar a otro Dios. Ahí lo vemos también, es ese claro ejemplo de cómo Dios está al control de la situación. Sí, y salieron adelante. Salieron adelante de esta experiencia terrible, ¿verdad? Yo me he quemado a veces con un cerillito, con la plancha, con el sartén. Y, oye, eso es terrible. Imagínate tener el fuego ahí, la leña. No debe haber sido una experiencia terrible, pero ¿qué hubiera pasado? Bueno, el hubiera no existe, pero ¿qué tal que los jóvenes no tuviesen fe? Se hubieran chicharrado ahí. Sí. Pero demostraron tener fe. Así es. Demostraron hasta el último momento, es mejor morir antes que negarte. Así es. Y ya lo vemos también en la Biblia, ¿no? Como dice que, pues inclusive prefirieron que los aventaran al horno antes de adorar a la estatua. Y como el rey en su momento ve a otro joven más, pareciera que es el Hijo del Hombre, ¿no? Lo menciona así. Y se hace presente esa verdad de que Dios está en los momentos más difíciles, en los más complicados y en donde ya no vemos solución, ahí está. Y ahí lo vemos. De repente tenemos que tocar fondo, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? Pareciera como el hijo pródigo. Tocó fondo, ya no había solución y en ese entonces cuando reconoció que estaba mal. Y a veces
Dios permite que sucedan muchas cosas así, ¿verdad? Para que recapacitemos, porque ya dijimos que Él es un caballero y no nos va a obligar, Exacto. pero tenemos que entenderlo. A veces nos pasan las cosas por nuestras mismas decisiones. Recuerda que cada quien es arquitecto de su propio destino. Y cuando esas cosas pasan, luego andamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero necesitamos tocar fondo muchas veces para comprender que nuestras decisiones nos han llevado ahí y que la única respuesta está en Dios. Y cuando hacemos eso, cuando actuamos con fe, cuando vemos que la respuesta está en Dios, en su Hijo Jesucristo, es entonces cuando viene la fe fuerte, cuando podemos confiar, cuando podemos salir adelante, cuando podemos decir, ok, Señor, ya entendí que este no era el camino. Bueno, muy, muy interesante, ¿verdad? Justo. Los justos no van a ser tentados más de lo que pueden soportar, dice su palabra. Sí, es verdad. Y creo que tenemos esa promesa, ¿no? De que a pesar de los problemas y dificultades, si confiamos plenamente en Dios, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Mira, hay un caso en la Biblia que no viene en la lección, pero que te lo comento. Me acordé de María y Marta en la muerte de Lázaro. Jesús estaba a 3 estadios, dice la Biblia, cuando ellos le mandaron a avisar que el que amaba estaba muerto. Estaba enfermo, perdón. Y entonces, cuando escuchó Jesús esa noticia, dijo, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y vamos, que se va muriendo Lázaro. 13 estadios, Ismael. Son exactamente 3 kilómetros y cachito. O sea, Jesús puede haber ido fácilmente. Sí. Y si Marta y María le mandaron llamar a Jesús, fue porque sabían que podía sanar a Lázaro. Y entonces, después de que Lázaro muere, ahora dice Jesús, sí, ahora sí vamos. Y cuando llegan a Betania, salen las muchachas, estas 2 mujeres, y le preguntan, y le dicen, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto. Y yo me imagino que si hubieses estado aquí, no se lo dijeron muy suavecito, ¿verdad? Sí, yo me imagino que fue un reclamo muy Como fuerte. un reclamo muy... Así es. Oye, dices que eres nuestro amigo, dices que nos amas, ¿a cuántas veces no te has quedado aquí en la casa? Te mandamos a llamar, estabas aquí a 3 kilómetros. En un ratito pudiste haber venido a ayudarnos. Y ese pensamiento que, pues yo asumo, ¿verdad? Todo eso que a lo mejor ellas estaban pensando. Y entonces Jesús dice al final, dice, Señor, todo esto lo hice para la gloria tuya, para demostrar que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es entonces cuando viene el milagro de la resurrección de Lázaro. Y dice allí, al final de la historia, dice, y los judíos que habían venido a acompañar a Marta y a María ahí en el velorio, cuando vieron esto, dice, creyeron en él. De repente las consecuencias Dios las permite, ¿verdad? Los sucesos no los prohíbe. Muchas veces es nuestros caminos cerrados, nuestras decisiones equivocadas, pero Él permite para que nosotros podamos confiar plenamente en Él y entonces darnos cuenta que la solución está en Jesús. Sí, es bien difícil cantar un salmo cuando todo está en contra, ¿verdad? En contra de uno. Por eso dice la lección, tierra extraña. Es bien difícil, porque tú dices, bueno, yo creo en Dios, mira, tanto tiempo le he seguido, ¿por qué estoy pasando esto? Y parece ser que el cielo guarda silencio, pero la promesa está ahí, ¿verdad? No te dejaré, no te desampararé. Confía plenamente. Otra parte que menciona, de igual forma, la lección, es cómo el salmista enfatiza esa parte de clamar a Dios como
un siervo clama por las corrientes de las aguas. Así debemos de clamar a Dios. Y yo creo que en la actualidad muy pocas personas lo hacen, ¿no? Llegar al punto de inclusive reclamarle a Dios, ¿no? Aquí no lo menciona en la lección, pero yo creo que hasta cierto punto es válido, ¿no? Reclamarle a Dios. Sí, porque el salmista canta. Exacto. Canta, ¿dónde estabas? ¿Por qué? Mira, yo te amo. Y canta el salmo. Por eso es bien difícil cantar cuando todo está en contra de ti. Y sobre todo la parte donde nos menciona que pase las circunstancias que pase, nosotros debemos de estar en constante oración con nuestro Dios. Pese a las circunstancias que tengamos y lo que estemos pasando, debemos de estar siempre orando a nuestro Dios. Yo creo que esa es una de las principales claves que nosotros podemos obtener de estos salmos. Pese a las circunstancias, en constante oración con nuestro Dios. Entonces podemos ir resumiendo, Ismael, que el cristiano pues no está en un lecho de rosas, ¿verdad? El simple hecho de decir te amo, Jesús, es motivo para que Satanás esté en contra tuya. Y entre más le amamos a Jesús, Satanás va a buscar una forma y otra forma. Por ejemplo, yo nunca he tomado una cerveza, Ismael. A mí si me ofrecen una cerveza, pues no va a ser problema para mí eso, decir no. Pero ¿qué tal a un hermano que toda su vida ha tomado y que se acaba de entregar? O sea, qué difícil va a ser para alguien así, ¿verdad? Sí, muy difícil. Entonces Satanás nos va a buscar el talón. A mí no me va a tentar por una cerveza, pero me va a buscar mi punto débil. Y Satanás va a buscar, y si nos alejamos de Dios, si no tenemos una vida de oración, si no tenemos una vida de estudio de la Biblia, si no experimentamos lo que es el genuino cristianismo, pues nuestras acciones nos vamos a alejar más, hasta que estemos casi perdidos, pero confiemos en que Dios nos va a librar. Y si somos fieles a Él, Él nos va a sacar de cualquier problema, porque dice aquí la lección, podemos creer fielmente en Él porque nuestra fe puede mover montañas. El gobierno de Dios, dice, está basado en su amor y realmente Él es el Todopoderoso, como dicen las Escrituras. Así que, pues prácticamente es un asunto de fe, ¿verdad? Vivir la vida cristiana es un asunto completo en la fe. Así es, y fe, y yo le agregaría confianza en Dios. Confianza en Dios. Yo pondría esas dos palabras, fe y creer plenamente en que Dios tiene el control de toda situación. No importa si estás pasando hambre, si no tienes dónde dormir, si tienes dificultades, si pareciere que Dios no está ahí, debemos de confiar en Dios. Porque a pesar de eso, Dios estará ahí escuchándonos. Dios estará ahí mostrándonos que Él tiene el control al final de todo. Pues que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga para siempre estar confiando plenamente en Él, experimentando, dice la hermana White, la fe se fortalece al entrar en conflicto con la duda e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas, dice la hermana White en Testimonios para la Iglesia. Así que bueno, Ismael, que Dios nos bendiga, que podamos mantener la fe, que ante las dificultades confiemos que Él está ahí, que con una vida de plena en Cristo podamos evitar andar tomando decisiones equivocadas. Y eso nos va a ayudar bastante. El estudio de la Biblia, la oración, la confianza en Él, nos va a hacer que pues tengamos esta vida tan difícil. Decíamos que este mundo está cada vez
más invadido del mal. Y pues nos tocó vivir en una época pues Complicada. complicada, pero también fue complicada para los tiempos bíblicos, Así también fue es. complicada para el pueblo de Israel, también fue complicada para Adán y Eva, porque pues Satanás anda Como león tratando de rugiente buscando a quien complicarnos la devorar. existencia. Así es. Creo que esta lección nos deja una importante reflexión, ¿no? Entendemos que pues no nos toca ser esclavos en otra nación, no nos toca pasar tantas dificultades como otras personas y que si las llegásemos a pasar, debemos de confiar plenamente en nuestro Dios y debe de estar bien puesta nuestra fe en que Él está en el control de toda la situación. Pues que Dios nos bendiga, hermanos, que podamos confiar plenamente en Él y que la respuesta a nuestras aflicciones están en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga.